panel Transversalidad en la Educación Judicial, a cargo del magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega, consejero de la Judicatura del Estado de México, con el tema Derechos de niñas, niños y adolescentes. El doctor Guillermo Alfonso García Santín, antropólogo y docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien nos hablará sobre grupos en situación de vulnerabilidad. La licenciada Melisa Estefanía Vargas Camacho, diputada federal de la 65ª Legislatura, con el tema La perspectiva de género, detonadora de la transformación social. Y la doctora Claudia González Jiménez, investigadora de tiempo completo de la Escuela Judicial del Estado de México, quien nos hablará del tema Brechas de género en la educación. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Guillermo García Cano, coordinador general de asesores del Poder Judicial del Estado de México, quien fungirá como moderador de este evento y a quien cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Escuela Judicial, así como del Poder Judicial del Estado de México, de invitados especiales, investigadores, servidoras y servidores públicos, así como del público en general y de aquellos que nos siguen por redes sociales, a este Congreso Nacional de Educación Judicial, Innovación Educativa y Calidad Humana en la Formación Judicial, el cual se debe al gran impulso del magistrado presidente, doctor Ricardo Sodi Cuellar, así como la dirección del general y doctor Jaime López Reyes. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a los integrantes de este panel, Transversalidad en la Educación Judicial, como se mencionó anteriormente, al magistrado consejero Raúl Aarón Romero Ortega, a la diputada federal, licenciada Melisa Estefanía Vargas Camacho, al doctor Guillermo Alfonso García Santín y a la doctora Claudia González Jiménez. Este panel cobra gran relevancia en razón de un enfoque que estructura y articula los distintos sectores del aprendizaje para enriquecer la formación o educación integral del alumno como ser humano, en el que no solamente participan las instituciones educativas, sino la familia y la propia sociedad, tomando en consideración su entorno social, sus valores, sus principios, así como el cumplimiento de las normas. Es decir, consiste en una visión pedagógica dirigida a la educación integral, que a la vez es interdisciplinaria, globalizadora e integradora, ya que considera los conflictos que afectan a la humanidad, tales como la discriminación, la falta de una política de inclusión en torno al género y la discapacidad, así como de aquellas personas que por alguna razón no pueden tener acceso a servicios educativos o de acceso a la justicia, en donde juega un papel fundamental en este último caso la justicia inclusiva, con la única finalidad de formar parte de personas con una visión transformadora que reconozca y concilie las diferencias sociales, culturales, educativas, económicas o de cualquier otra índole, a fin de establecer mecanismos que permitan su desarrollo de una manera más justa y equilibrada, así como progresiva. Dicha transversalidad permite llevar a cabo la impartición de la educación desde una perspectiva de carácter incluyente, que impulse, garantice y proteja los derechos humanos, promoviendo los valores en la formación integral de las personas, reconociendo sus aptitudes, capacidades, méritos y competencias, así como sus diferencias, favoreciendo su accesibilidad a través de ajustes razonables y acciones afirmativas. Incluso para concluir esta parte introductoria, valdría la pena destacar el lema que hoy se utiliza en la Cámara de Diputados Federal, aprovechando la presencia de la diputada federal, que dice: la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Asimismo, como dato relevante, solo existe una sola ley a nivel federal que en su denominación utiliza la palabra inclusión, como es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y en nuestro caso
en el caso de nuestro estado, la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. En este sentido, para dar inicio a este panel, les concederemos a cada panelista alrededor entre 15 y 20 minutos para poder exponer su ponencia, y después de que concluya esta ponencia daremos unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Iniciando en este sentido con el magistrado consejero Raúl Aarón Romero Ortega, con el tema Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a quien agradecemos su intervención y damos en este momento el uso de la palabra. Gracias. Gracias, doctor Guillermo. Gracias también, señor director de la Escuela Judicial, por la oportunidad de participar en este congreso. Saludos, señor magistrado Noé. Saludos a todas y todos y también a mis compañeros del panel. Es un honor compartir este panel, sobre todo por los temas que se están tratando y seguramente van a enriquecer a este congreso. En este momento, seguramente en todos los estados de la República se están juzgando asuntos donde involucran a niñas, niños y adolescentes, en asuntos como de todos son de su conocimiento, en asuntos sobre todo de pérdida de patria potestad, guarda y custodia, alimentos, son de los asuntos más recurrentes, y ahí creo que todos coincidimos en la necesidad de preparar a juezas y jueces y desde luego a todo el personal que está involucrado. Sobre este planteamiento hay varios autores que coinciden en la necesidad de esa capacitación. Quisiera referirme, y seguramente todas y todos conocen las observaciones generales que hace el Comité de los Derechos del Niño, que es el grupo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. En la observación número 10, que se refiere a la justicia, que involucra a esta parte de niñas, niños y adolescentes, hace esa recomendación de que para el efecto de poder hacer realidad los derechos y las garantías, es necesario que se capacite a todo el personal involucrado en ese conocimiento. Una capacitación, señala, de manera sistemática y continua. Y quiero decir que ese parámetro se cumple en la Escuela Judicial del Estado de México. De manera continua se están preparando a juezas y jueces y a todo el personal. Y también hace falta de manera continua y no solamente de manera improvisada. De ahí la necesidad de que este planteamiento que hace el Comité de los Derechos del Niño se irradie a todas las escuelas judiciales o a todos los institutos de capacitación de toda la República. Un segundo documento lo encontré en una revista del Instituto de Investigaciones del Comité Interamericano de los Derechos Humanos. Ahí se señala también esta necesidad, pero ahí utiliza la metodología corporativa o cooperativa, en el sentido de que tanto las juezas y los jueces tienen la obligación de capacitarse, también se debe involucrar a los demás actores, en este caso a los usuarios, porque son quienes de alguna forma toman el parámetro de las resoluciones, porque les afecta además qué tanto se cumplieron las expectativas en ese órgano jurisdiccional en particular. Y de ahí que se hagan políticas públicas que se involucre a ese sector de la población. Y creo que actualmente la gobernanza judicial va hacia allá, en el sentido de que no solamente las autoridades tomen las decisiones, sino también se tome el parecer de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones que luchan por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo de ellos está la REDIM,
la Red por los Derechos de la Infancia. Recientemente en la Cámara de Diputados hicieron unas publicaciones acerca de la necesidad de legislar sobre la incorporación a los sectores criminales de manera involuntaria a este sector de la población. Por eso es importante tomar en cuenta la gobernanza judicial e incorporar en las políticas públicas todas estas opiniones que emergen de la sociedad. También la Escuela Judicial tiene una publicación que seguramente ya lo vieron en los stands de la revista Ex Legibus. En el número 9, ahí encontramos una publicación del que fue director de esta Escuela Judicial, el magistrado en retiro Joaquín Mendoza Esquivel. Ahí hace un recuento de toda la parte histórica de cómo esta Escuela Judicial inició con un instituto de capacitación de los servidores públicos, de cómo en el 2002 se genera un sistema nacional de formación judicial y en ese año, en el 2003, con el reconocimiento de los estudios oficiales, inicia la labor la Escuela Judicial. En ese estudio van a encontrar los ejes transversales que tiene la Escuela Judicial, entre ellos juzgar con perspectiva de género, derechos humanos, argumentación, y ahora hay que proponer, y de hecho ya está de manera formal, esta transversalización de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos una especialidad para la justicia de adolescentes, también se capacita al personal en derechos de la infancia, también en la parte de derechos humanos, continuamente se convoca para los cursos de juzgar con perspectiva de género y también de infancia. En esa parte también se hace un recuento de cómo hemos transitado de un modelo informal en la educación a un modelo de competencias. Ese modelo de competencias ha permitido generar un claustro académico de doctores, de maestros y de especialistas, y ellos se encargan también de compartir o de capacitar a todo el personal en el área judicial. Un cuarto documento que quisiera compartir con ustedes es un libro que editó la Universidad de Guadalajara y que presentó el ministro Cosío. Ahí se trabaja la tesis de que el juez debe capacitarse de manera constante. De no hacerlo, señala la tesis que se maneja en ese libro, pierde un tanto la independencia judicial, que es un atributo de la formación judicial. ¿En qué se basa la tesis? En el sentido de que estamos en un Estado de Derecho constitucional, y este Estado de Derecho constitucional exige la capacitación para juezas y jueces en el tema de derechos humanos. Y este tema de derechos humanos se conecta en el tema que estamos tratando de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora González Contró, si no mal recuerdo el apellido, tiene una obra sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y ahí señala que los derechos humanos aplican desde luego para niñas y niños, bajo los principios de autonomía, bajo el principio de dignidad y bajo el principio de libertad. Además se señala en la teoría que las niñas y niños son titulares de los derechos humanos de los adultos y más, de acuerdo a las condiciones en que actualmente se encuentran y de acuerdo a su vulnerabilidad actual. Una quinta lectura que es importante la pueden encontrar en un libro que edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla acerca de la
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en un contexto de movilidad. Para nadie es ajeno este problema que tenemos de toda Latinoamérica y de México, en el sentido de que es necesario capacitar en este tema de la migración. Ahí se trata en un contexto de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Norteamérica, perdónenme. Señalan, y ustedes lo saben, la falta de suscripción de Estados Unidos a la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, también se reconoce como principio de derecho internacional el principio que todos conocemos del interés superior de la infancia. Y ese lo toman como un referente y hablan de dos modelos del estado de Maryland y del estado de Texas, en el sentido de que fueron ahí los jueces los que tomaron el liderazgo para efecto de abordar esta problemática de bastantes asuntos que los desbordaban y tuvieron que hacer enlaces con otras dependencias para efecto de salir adelante en esta problemática. ¿Qué es lo que buscan solucionar respecto a la infancia? Ahí lo que se busca es una visa especial respecto a estos jóvenes o a estas niñas y niños que se ven privados de su familia en ese contexto de orfandad en este país ajeno. Y muchos jueces se plantean este dilema: si los dejan en ese país con toda la protección del país de Estados Unidos, ofreciéndoles tal vez un contexto mejor al que dejaron, pero privándolos de la familia. Creo que la política pública ha imperado en el sentido de que se reintegre a la familia. Creo que todos conocemos el que, aunque sea jaula de oro, no deja de ser prisión o no deja de ser jaula, ¿no? Aquí sí prevalece el sentido de que regresen con su familia. Creo que es lo mejor. Incluso también tenemos aquí esa política pública. Lo último que se busca es la institucionalización de las niñas y niños. Primero hay que buscar alternativas para el bienestar de esta población infantil. Lo mismo acontece en estos tribunales de Estados Unidos. Si les interesa el tema, también hay una autora que trata en un libro el caso de los niños perdidos, les llama, de nombre Lucelli, si no mal recuerdo el apellido. Esa es una realidad que a todos nos, de alguna forma, no estamos ajenos, porque el Estado de México también es un tránsito de la migración. Y algo que creo que se ha descuidado, y hacia allá va una propuesta, es coordinarnos con autoridades. Es decir, la escuela judicial tiene, en este caso hablo de la del Estado de México, tiene los recursos necesarios, pero sí siempre un tanto limitados, para poder abordar esta problemática. Pero si nos coordinamos con otras instituciones, el problema de la infancia o el problema de no preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes se agrava un poco más. Les pongo un ejemplo de colaboración. En el Estado de México tenemos un juzgado en línea especializado en violencia familiar y de atención a las órdenes de protección de niñas, niños y adolescentes. Esta última parte de las órdenes de protección fue una aportación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, porque ella o esa institución, la Procuraduría de Protección, tiene la facultad de decretar medidas de protección y ratificarlas nuestras juezas y jueces en línea o en materia familiar. Esa coordinación nos permitió hacer más amplia la competencia y poder abordarla oportunamente. Ustedes saben que por disposición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ahora tenemos que acordar de manera inmediata las denuncias y las promociones. Cuando el código o cualquier código procesal, si revisan,
pues nos dan 24 horas. Esta ley dice que debe ser de manera inmediata o a más tardar 4 horas. Vean la diferencia. Es una política de protección para las mujeres y dentro de ese grupo también para las niñas y niños y adolescentes. Y también grupos vulnerables, por ejemplo, las personas los adultos mayores también son objeto de protección, bueno, son beneficiarios de esta política pública. Otra política pública que incorpora a otras instituciones son convenios que se están realizando por parte del Poder Judicial con los municipios que tienen alerta en violencia de género, con el objeto de ¿qué? De que la policía municipal responda de manera inmediata a las órdenes de protección. Y creo que hacia allá deben ser las políticas públicas de colaboración, con el objeto, repito y concluyo, de que esta capacitación judicial en beneficio de población vulnerable sea de manera constante y sea de manera incorporativa o sea cooperativa de todos los sectores preocupados y ocupados en la protección de niñas, niños y adolescentes. Les agradezco su atención. Bueno, muchísimas gracias, magistrado consejero. Ahora daremos el uso de la voz al doctor Guillermo Alfonso García Santín con la ponencia Grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, doctor. Al contrario, ¿todos bien? Porque nadie se ha muerto por ahí, algo así. Sí son temas severos, son importantes, y diría el clásico, tengo otros datos, ¿no? Grupos vulnerables, se habla en las últimas décadas, ¿no?, sobre el tema, pero se puede decir que han estado en el mapa desde que el mundo es mundo. Trataré de compartir algunos datos, algunas situaciones de niños de la calle, de gente mayor y de personas con alguna limitación física, en donde casi todas las ciencias sociales, humanidades y los involucrados, y a fin de cuentas todos en algún momento, incluso ustedes, han sido personas vulnerables y lo van a hacer en los próximos años aún más. Y entonces verán que el panorama no es muy bueno. Generalmente las leyes van con retraso a lo que sucede a nivel de cancha. Se oye bien cuando se habla de incorporarlos, pero estar presentes no quiere decir estar integrados. Seguramente quizás alguna vez han ido a alguna reunión en donde sienten que no conocen a nadie y mejor se retiran, porque no se sienten integrados. Puede uno quedarse, pero ya sabemos que a lo mejor pasan inadvertidos. Las ciencias sociales tienen que emplearse a fondo. Hay de todo tipo. Muy útiles, algunas que simplemente develar la existencia de estos grupos, algunas características al resto de la población, que a veces un esfuerzo por no ser identificado con esas mismas poblaciones, hacen caso omiso o dicen que les movieron el tapete, los hicieron pensar. Sí, pero no se pasa a la acción. Nosotros, a nivel de cancha, que estudiamos estos grupos, que somos parte de estos grupos, notamos que la gran indiferencia e invisibilidad que hay de la gente que se define, autodefine, autopercibe como gente regular y por lo tanto sujeto de derechos. De este lado no es así. Se pretende estar y ser en un mundo donde valora en la actualidad brutalmente la ganancia de todo tipo. Somos fuerza de trabajo que podemos ser percibidos como desgastada o incapaz de cumplir con la eficiencia y productividad que todo el mundo valora, de arriba abajo. Sería muy difícil abordar a todos los grupos vulnerables porque, como dije, de alguna manera todos estamos tarde o temprano en esta situación. Entonces hay gente que escribe, a veces se quedan embodegados los libros, no hay mucha difusión. Otros sí se convierten en
intelectuales orgánicos o mercenarios que escriben a modo, ¿no?, de que el X institución u organismo quede bien. Hay otros, ¿no?, que muy difícilmente se escucha la voz de los directamente involucrados. Es decir, la gente prefiere hablar de los temas, ¿no?, de niños de la calle, de gente anciana, de gente con limitación, pero no hablar con nosotros. Ellos deducen qué es correcto, qué no es correcto, qué merecemos y qué no merecemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. De arriba abajo, desde niños para arriba, ¿no?, y hacia abajo y de los lados. Es algo que perciben como si fuera contagioso y aunque no sepan al respecto, deducen de que no quieren convertirse en algo que no se debe ser, que es para lo que nos utilizan generalmente, ¿no?, el ejemplo de lo que no se debe ser en sociedad. Entonces, desde donde esté presente el ser humano, que está presente el poder, ellos deciden, las instituciones, los organismos, lo que le llaman sociedad civil, que generalmente es de grupos privilegiados, ellos son los que deciden qué nos hace falta. Y generalmente no tienen una experiencia cara a cara con el usuario 24 horas al día, de todos los días de los años de su existencia. Eso es fundamental para los interesados y profesionales que pueden influir, reitero, más a fondo. Los grupos vulnerables no tenemos tiempo de esperar. Hemos esperado milenios, promesas, que ya justo cierran, ¿no? Las leyes, dictámenes, reglamentos son unos hermosos poemas, pero hay que vivirlo, hay que estar ahí, donde de pronto se llega hasta lo más elemental. Ni la vista, ¿no?, ni el saludo, ni la atención, ¿no? El que se sea actualmente un poco más amables no quiere decir que hay mejor atención. Por lo tanto, hay mecanismos de control que ahora pueden ser más suaves, pero igualmente deficientes. Lo que imaginan de los niños de la calle. Generalmente las personas dicen, ay, pobrecitos, pero de preferencia que, ¿por qué no los mandan a la Teresona, no? ¿Para qué no hace más Toluca ya de por sí, no? O que tapen los baches con ellas, ¿no?, de alguna manera. Todo el mundo deduce desde el imaginario colectivo lo que son estos tres grupos minoritarios. Los imaginan como pequeños ladronzuelos, drogadictos y más allá. Y lo que ofrece, ¿no?, el sistema en que vivimos, la cultura dominante, lo que da es menor de lo que el ser niño de la calle les da. El ser niño de la calle les da libertad que todo el mundo valora. Todo Morelos puede ser un campo de juegos, los parques. Están a gusto, se encuentran entre iguales, de donde sea saben dónde juntarse. Entre ellos también hay una acalorada pelea por los escasos recursos que la gente deja caer. ¿Quién iba a ser los más pobres por dar un peso, por dar un pan, ¿no? Lo que sobra. El sistema también da lo que sobra a los grupos vulnerables. Entonces, ellos, ¿no?, también reciben de la calle estimulaciones o excitantes, aparadores, las piernas de las muchachas cuando les limpian el parabrisas, ¿no?, alguna manifestación, cualquier cosa. Les es fundamental las relaciones públicas con la señora del mercado, de la tienda o con los policías, que hacen como que hacen, pero ahí los dejan con tal de que se mochen, ¿no? Y son pícaros, ¿no?, de alguna manera. Y ven con azor y con espanto que van creciendo, que están dejando de tener su capital social, que es la infancia. Se están comenzando a convertir en jóvenes que son aún todavía más dudosos para la gente. Los grupos vulnerables vemos a las instituciones formales e informales con mucha incertidumbre, con desconfianza, porque han sido siglos de escuchar más o menos lo mismo. Entonces, si los programas consisten en cerrarlos y en enseñarles algún oficio a los chavos, les da menos que el ser niños de la calle. Tendrán que estar aprendiendo 3, 6 meses, un año, lo que sea, oficios para competir con otros cientos de millones de desocupados que la sociedad, que el modo de producción actual produce. Y les quitamos 3, 6 meses, un año de pedir lo que hacen los niños y que reciben más que por esos oficios. Entonces hay que pensarle, ¿no?, que hay que ayudar, pero como vemos el mundo, los grupos vulnerables, no como los ve la cultura dominante y las instituciones dominantes. La gente mayor de igual modo. Será muy difícil recorrer en este tiempo todo tipo de clase de personas de edad, que las relacionamos con
lo tradicional, lo aburrido, y no atesoramos, ¿no?, que ellos guardan la memoria histórica de su familia, de la ciudad donde viven, que después se dan cuenta que de entregar años, bien que mal, de trabajo, y bien que mal tenemos lo que tenemos, gracias a esa gente, que no se puede volver loca con 4.500 pesos, ¿no?, de pensión o jubilación. No hay júbilo en esa jubilación. ¿Para qué les alcanza? Y seguramente irá para el beneficio del resto de la familia, que le va a administrar ese dinero, que va a decidir qué puede o no hacer, qué puede comer o no comer, a qué horas puede salir o no salir. Los grupos vulnerables generalmente parece que andamos recorriendo instituciones totales, de una a otra. Todo el mundo siente que es poseedor de nuestras necesidades y soluciones, que somos gente que vive subordinados o debe vivir subordinados a que los demás me permitan hacer, incluso estar en la calle. Entonces, diría uno, cuando felicitan a la gente mayor por su cumpleaños, dirían, que vivas muchos años, abuelo. ¿Y para qué? ¿Así? ¿Para no tomar un tequilita? ¿Para no salir a dar la vuelta? ¿Para que me echen el coche encima? ¿Para que lo privado, que las banquetas estén ahora privatizadas con muchos negocios? ¿Para que sean incaminables? ¿Para eso se quiere ser ciudadano? ¿O nos dijeron que ser ciudadano íbamos a ser sujetos de derechos? Ahora que estamos fluctuando entre la necesidad y la posibilidad de solucionar, se gastan o desgastan aún más el tiempo de existencia de estos grupos. El grupo de personas con alguna limitación, quizás el más olvidado de todos. Se habla más, pero generalmente del mismo modo. Pobrecitos, la vida los fregó, deberían operarse, un trasplante, todo el mundo sugiere, pero nadie comparte su existencia, porque coexistimos, no convivimos con el resto de la sociedad. Entonces, ¿no?, si lo que se valora es el trabajo, y el trabajo es el camino para acceder a otros derechos, y no hay trabajo, cuando en su momento es una bendición tener una población tan joven, tan juvenil en nuestro país, también se convierte en cierta condena para el resto de la población. Sobra fuerza de trabajo sana, vigorosa, que dice que les falta experiencia, y a los que tienen experiencia dice que ya están grandes, o que su cuerpo contrahecho indica que si está por fuera, quién sabe cómo estará por dentro. Y eso que no hablamos de los limitados viscerales, que puede haber aquí presentes, ¿no? Vesícula, hígado, páncreas, corazón, ¿no?, flebitis, y todo lo que se acostumbre. Nadie va a poner en su pecho, ¿no?, ahora tengo pancreatitis, ¿no?, o Dios mío, bendíceme con un hijo enano, ¿no? Al contrario. Entonces, recorriendo todas las instituciones, la gente de pronto se va por las prioridades y se va por lo que ve como fuerza de trabajo más apta, que asegure más de inversión social. Todos somos inversión. Entonces, quien se involucre en estos temas tiene que empaparse en ello, bajar a la tierra, escuchar lo de los usuarios. Si no, será otra vez la versión yaceada, barroca, de lo que creen que son los grupos vulnerables. Y los demás ahí sobreviviendo. Y las cifras, ¿no?, generalmente también son de dudosa confiabilidad. De los niños de la calle se habla que la mitad de los niños en México viven en pobreza, la mitad de esa mitad en situación de pobreza extrema, y se dice que nomás hay 100,000 niños de la calle. Aunque hubiera 10,000, también son mexicanos y también tienen y necesitan derechos gozables, gozosos. Y sí, que la gente mayor sienta que es un gozo haber llegado a la etapa más larga de la existencia. Ya me los quieren enterrar cuando tienen 60 años, cuando quizá les tenga 30 años o más de vida. Pero debe ser eso, de vida, no de existencia, no que los demás decidan por esos 30 años o más. Hay que escuchar para no repetir errores. Sí, todo el mundo puede escuchar, pero los jóvenes, ¿no? Y todos pueden aprender, pero los jóvenes, cuando tienen maestro en casa o en la calle, no estorba nada con conversar. Que no imaginen que la gente que pueda ser siamés o paralítico, o enano, o ciego, o sordo, es una tragedia. ¿Quién dice que es una tragedia si jamás han preguntado? También puede ser a todo dar el vivir, pero vivir igual que todos, atravesar con seguridad, transitar por la calle como cualquier otro, detenernos a conversar,
entrar a los lugares y tener que hacer adaptaciones. ¿Por qué esperan siempre a la mexicana, ¿no? que se ahogue el niño para tomar alguna medida? Es aquí y ahora, como dije, no hay tiempo para la espera de estos grupos. En personas de mayor edad se habla de 15 millones y medio. Para 2050, la tercera, cuarta parte de la población total será mayor de 60 años. Así. Finalmente, también en el caso de las personas con limitación, se habla de 6 millones, otra vez. Dios mío, hace 20 años decían que eran 2 millones, después se subió el 100%, ahora el 50%. La verdad que esos 6 millones se quedan cortos. Somos por lo menos, según la OMS y según datos que uno ha encontrado, buscado en distintas agrupaciones, organizaciones que hay en el mundo, que nos reunimos profesionales, que nos interesa el tema, alrededor de 20 millones de mexicanos. ¿Dónde están? Ya verán lo descalificado que es el considerado gente con alguna limitación. Damos pena a las familias, a los trabajos, a las escuelas, gente que sufre tragedias sociales, verdaderas aberraciones del lado que se dice normal y regular, del lado de los reglamentos que dice que procura por nosotros. Sí pueden estar ahí y pueden estar organizadas y normativizadas, pero ¿quién las refuerza? ¿Quién las aplica? ¿A dónde está un lugar donde uno vaya con confianza sabiendo que no nos van a batear? Y que vayan a decir que simplemente no se puede hacer nada, que la economía, que no hay presupuesto. Nunca ha habido presupuesto para nosotros. Entonces, piénsenlo para que no se siga hablando más en tono similar. Y asúmanse como usuarios de un momento vulnerable que puede durar muchos años de ustedes mismos. Imagínense lo que es quien tiene que vivir toda la vida así, toda la vida esperando y toda la vida sin ser visto como un ser humano digno y garante de sus propios derechos, porque no hay nadie a donde apelar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Alfonso García Santín. Muy interesante y relevante la exposición, al igual que la del magistrado consejero, que pues nos enseñan ahora el tema de la dignidad, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, ¿no? El tema de que ser o estar en una situación de vulnerabilidad no es precisamente una tragedia, ¿no? Entonces, sin embargo, pues tenemos que aprender este tema de la adaptación, ¿no? Y dar tal vez mayores apoyos para que se puedan eliminar este tipo de barreras. Ahora damos el uso de la palabra a la diputada federal Melissa Estefanía Vargas Camacho con el tema La perspectiva de género, detonadora de la transformación social. Adelante, diputada. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar quiero agradecerle la invitación que me hizo el doctor Jaime López. Muchísimas gracias, doctor general, por esta invitación. Le mando un saludo al magistrado, por favor, de mi parte, Sodi, que ha hecho un extraordinario trabajo en el Poder Judicial. De verdad le ha dado otro rostro y gracias, doctor, por esta bienvenida y permitirme hacer uso de la palabra. Su servidora forma parte de la actual legislatura federal. Formo parte de las comisiones de género y de la comisión de grupos vulnerables, precisamente. En la primera soy secretaria y en la segunda soy miembro, pero he tenido la oportunidad de desarrollarme en áreas de atención de manera muy particular a estos grupos de la población. Estuve en el gobierno federal y ahí me tocó trabajar con dos grupos muy vulnerables, uno que eran los adultos mayores, coordinar el programa de pensión para adultos mayores, y el otro que eran los jornaleros agrícolas en este país, un segmento de la población pues muy lastimado. Y actualmente, recientemente fui titular del Consejo de la Mujer, en donde me tocó abordar precisamente la atención, no le quiero llamar un grupo vulnerable, pero sí un grupo que ha sufrido brechas de desigualdad históricas. Agradezco por eso la oportunidad que me dan de hablar y si me permiten, yo en primera parte voy a como que dar un panorama general de la situación, para después un poco focalizarme aprovechando este encuentro y el foro mismo
y veo que además hay estudiantes, y me imagino que también hay estudiantes de la Escuela Judicial, para focalizarme de manera muy concreta en el tema de la justicia con perspectiva de género, un poquito abordar en ese tema, para cerrar con algunos puntos de vista desde la visión también legislativa, que creemos que son los temas que traemos pendientes en esta materia. Bueno, pues lo primero que tenemos que abordar es reconocer y entender que hay brechas de género vigentes en todo el mundo. Y mucho hemos escuchado hablar de estos temas de brechas de género, pero ¿qué son las brechas de género en realidad? Este es un mecanismo de medición que nos permite saber cuál es la distancia para el ejercicio de sus derechos que tienen los hombres y las mujeres, tomando en consideración que los derechos no tendrían que atender a una condición de género, ni de raza, ni de situación económica, ni de vulnerabilidad, sino que los derechos son otorgados por la Constitución para todos en igualdad, prácticamente. Bajo esa lógica, esta medición nos permite saber si estos derechos son otorgados en igualdad o no lo es, y si hay una diferencia entre el ejercicio entre un segmento y otro. Y eso es lo que se conoce como una brecha. Podemos medirla también, las brechas para adultos mayores, para personas con alguna discapacidad, pero de manera muy particular yo me voy a enfocar en la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues se estima que actualmente, por ejemplo, darles algún dato, de acuerdo a estas estimaciones, hay una medición anual de 155 países que nos permiten saber cómo vamos en este ranking de brecha de género. Y les tengo buenas noticias. México ha avanzado enormemente en la última década, en los últimos 20 años. En el 2008, por ejemplo, nosotros nos encontramos en el ranking 97 en materia de brecha de género de un total de 155 países. Es decir, de la media para abajo, ¿no? Actualmente en el 2023, yo antes de venir consulté la última y estamos en el ranking número 31. Imagínense, avanzamos prácticamente 60 lugares en 20 años. Esta es una muy buena noticia para México. Nos permite ya estar de la media hacia arriba en los temas de desigualdad en mujeres. Son avances abismales, muy importantes. Y además quiero decirles algo, a los jóvenes que están hoy aquí, es su generación la que está dando estos pasos agigantados, porque el avance más rápido en este ranking se dio en los últimos 10 años, prácticamente. Ahora bien, estas brechas, ¿dónde las encontramos? Pues hay 4 tipos de brechas de manera muy global, así se clasifican. La primera es la brecha económica, y ahí involucra la diferencia salarial que pueden tener los hombres y mujeres, la diferencia de ingresos, la diferencia en la propiedad que pueden tener hombres y mujeres, la diferencia en el acceso a los puestos también, fundamentalmente de empresas principalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta brecha es una brecha muy marcada en el mundo. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante que no en balde el rostro de la pobreza en el mundo es un rostro de mujer, y en México también, porque la brecha económica sigue siendo una brecha muy amplia todavía en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en la brecha salarial, cuando lo medimos en estos 155 países, nosotros nos caemos, ¿no? En global estamos en el 31, pero nos vamos hasta el 57. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay puestos en México que hacen diferencia a la hora de pagar, si es hombre o mujer. ¿Dónde? Principalmente en temas de comercio y en temas de empresas, no así en el servicio público, por ejemplo, que ha ido disminuyendo fuertemente porque hay un catálogo de puestos que no diferencia en el género, por ejemplo, ¿no? Pero también hay brechas que han disminuido, por ejemplo, las brechas en el acceso a los puestos directivos en las empresas en nuestro país ha ido disminuyendo, y vemos CEOs en México que son encabezados por mujeres, ¿no? Hay otra brecha que también es muy importante, que es la brecha de salud, por ejemplo, y esta es la segunda gran brecha, y tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, con la libertad para tomar tus decisiones en materia de salud y reproductiva, por ejemplo. En medida que México vaya dando pasos en esta materia, por ejemplo, en la eliminación del castigo a la hora de decidir cuántos hijos puedes tener, llámese aborto, seguramente vamos a subir otros niveles en este ranking.
Otra de las brechas que se encuentran y que hoy tenemos que reconocer es la brecha educativa. Buenas noticias, en México esta brecha ha disminuido fuertemente y tiene que ver principalmente con el acceso a los niveles de educación principalmente superior. Si ustedes van hoy, por ejemplo, a las universidades, a cualquier universidad de este país, principalmente pública, se van a dar cuenta que hace 20 años las aulas eran dominadas por los hombres. Hoy les tengo una noticia, hay más mujeres en las aulas de educación superior que hombres. México avanzó fuertemente en esta materia y tuvo que ver con políticas que se impulsaron hace 20 años de combate al analfabetismo, por ejemplo. Ustedes recordarán que hace 30 años en una familia, cuando tenían que decidir quién iba a estudiar, pues iban a estudiar los hombres, los varones principalmente, porque se asumía por un estereotipo de género de que los hombres iban a mantener a la familia y por lo tanto habría que darles las herramientas. Este concepto, este estereotipo de género se ha ido reduciendo y lo que vemos hoy es un incremento de las mujeres en los sistemas educativos del país. De hecho, somos uno de los países donde hay más maestras que maestros, por ejemplo, ya en el sistema educativo. Hay otro segmento de las brechas, hay otra rama de las brechas que es la rama política y la rama de acceso a los derechos, donde entra precisamente la que hoy nos reúne, que es la de acceso a la justicia. Y es una de las brechas en donde vamos un poco más rezagados, sobre todo la que tiene que ver con justicia, no así la política. La actual legislatura, de la cual su servidora forma parte, se llama la legislatura, como bien lo comentaba el doctor, de la igualdad, de la paridad, de la inclusión. Es la primera vez en la historia política de este país que somos más diputadas que diputados. El pasado proceso, la pasada legislatura, eran más hombres que mujeres, pero ya por una dimensión de un hombre que hacía la diferencia. Más, somos 500 diputados, había 226 diputados varones y 224 diputadas mujeres. Hoy somos 227 mujeres y 223 diputados varones. Es la primera vez en la historia de México que somos más mujeres legislando en este país. Y esto, bueno, pues fue el resultado de políticas de paridad establecidas en la ley, en donde se obligó a los partidos políticos a abrir los espacios para que tuvieran 50% en los cargos de elección para mujeres y 50% en los cargos de elección para hombres. Y esto dio como resultado que en los cargos donde se tuvo que hacer campaña, quienes ganaran más los distritos fueran las mujeres. Y el resultado es una legislatura con mayor número de mujeres. ¿Qué nos hace falta? Pues seguramente tener una presidenta mujer, ¿no? Una gobernadora mujer en este estado, pero bueno, pues se va avanzando en este tema. ¿Qué es lo que hay detrás de estos estereotipos? Pues detrás de estos estereotipos hay una herencia cultural muy añeja en México, que no ha sido fácil romper, un patriarcado muy arraigado. Hay también estereotipos de género que se derivan de este patriarcado, que ha costado mucho trabajo romper, en donde se asume que las mujeres, pues las mujeres en su casa, las mujeres cuidando a los hijos, ¿no? Y además hay todavía una dinámica familiar en donde las mujeres somos las únicas responsables del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar. Creo que es un tema que se ha ido disminuyendo, que se ha ido rompiendo. Sin embargo, quiero darles un dato. El 80% de las mujeres que trabajan en México tienen la doble o la triple jornada en casa. Es decir, hoy que tú tengas un cargo de elección, que tengas un cargo de dirección o que participes en el servicio público, que seas maestra o que trabajes como comerciante, no te exime de las labores en el hogar. Hoy se habla en México de la doble o de la triple jornada para las mujeres. Tenemos un enorme reto en esta materia para poder igualar los derechos también en materia de responsabilidad en las labores del hogar, por ejemplo. Les quiero compartir que su servidora impulsó una iniciativa de ley para ampliar los periodos de paternidad y que, por cierto, ya la aprobamos en la Cámara, está a punto de pasar en el Pleno, para ampliar los periodos de paternidad, para que los hombres también puedan gozar de su paternidad y puedan pasar de tener 5 días hábiles, que es lo que señala la Ley Federal del Trabajo, a tener 35 días hábiles. Quisiéramos, como los nórdicos, ¿no?,
que tuvieran igual mujeres y hombres, pero bueno, vamos avanzando en México porque esta ley va a romper estereotipos de género, va a romper de que las mujeres somos las únicas responsables del cuidado de los hijos, permite a los hombres convivir con sus hijos y mejora las relaciones filiales entre los hombres y sus hijos. Son avances que tenemos que ir impulsando en la legislación para ir construyendo un ambiente más igualitario, no solo en el espacio público, sino también en el espacio privado. Yo aprovecho aquí para saludar a mi esposo que está aquí, que hoy me acompaña, que hemos hecho un equipo y sinergia también en eso, porque no es sencillo, créanmelo. Y bueno, pues compartirles, por ejemplo, que la brecha más arraigada que existe hoy por hoy es la brecha precisamente la que tiene que ver con política en el mundo. 81 países nunca han tenido, por ejemplo, nunca han sido gobernados por una mujer. 26% de las mujeres en el mundo únicamente han ocupado alguna vez en su vida algún espacio público, político de participación. 3 de cada 10 mujeres, por ejemplo, hoy en México son las que pueden acceder a la justicia en el acceso a sus derechos. Esta es la brecha más rezagada. Es decir, quisiera irme un poco como focalizando. Hemos avanzado en las brechas económicas, en las brechas de educación, principalmente en la de educación, en la brecha de salud, todavía hay un tema importante pendiente, pero en la brecha política parece que vamos avanzando, pero en la brecha de justicia traemos deudas importantes. Por eso es que de verdad valoro que me permitan platicar el día de hoy con ustedes, porque aquí creo que traemos temas todavía pendientes. Hay un avance muy importante y lo mencionaron hace un rato mis compañeros. Existe un sistema hoy que va a permitir la impartición de justicia con perspectiva de género. Me parece que el Estado de México es pionero en esta materia, está haciendo un enorme esfuerzo para poder hacer que la justicia tenga los lentes de género. Pero quiero ponerle algunos ejemplos de cuando hablamos de brecha de género en materia de justicia. A ver, pensemos en una mujer indígena que vive en la Sierra Norte, en la Sierra de Chiapas, en la Sierra Sur de Chiapas, y que le cometieron un fraude en sus tierras. Pensemos el acceso que puede tener a la justicia esta mujer, que para empezar es muy probable que hable muy poco español, una mujer adulta mayor, por ejemplo, que habla poco español, adulta mayor, que vive en una zona lejana a donde pueden encontrarse un centro de justicia, en comparación con un hombre blanco que vive en la Ciudad de México, que tiene estudios superiores, que tiene una posición económica media y que también tuvo un fraude patrimonial a sus propiedades. Veámonos, imaginémonos por un minuto, es el mismo delito, exactamente el mismo delito, nada más que en circunstancias completamente distintas. Es decir, el agredido tiene circunstancias diferentes para poder acceder a la justicia. ¿A qué se enfrenta una mujer en estas circunstancias? Primero, a que es mujer. Segundo, a que es indígena. Tercero, a que seguramente el dialecto no le ayuda para acceder a la justicia. Cuarto, a la distancia. Y bueno, si además es una mujer sola, que es altamente probable, porque en México la extensión de vida de las mujeres es mayor, es altamente probable que esté ya en estas circunstancias, si es una mujer adulta mayor, y si aparte a esto le sumamos que es muy probable que esté en una situación de pobreza, por lo cual no tenga acceso a un abogado pagado, sino que tenga que esperar que el gobierno se lo asigne, y si además a esto le sumamos algo muy importante que es los estereotipos de género, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tarde en acceder a la justicia este primer caso contra el segundo que yo les puse? Evidentemente es abismal. Es altamente probable, les puedo apostar 9 de cada 10 que no va a acceder a la justicia. Luego, la brecha se va disminuyendo. Vamos a poner otros ejemplos en donde la brecha se puede disminuir todavía más. De nuevo, esta misma mujer indígena, adulta mayor, que vive en el sur de la Sierra de Chiapas, etcétera, con este mismo problema, en comparación con una mujer blanca, con una posición económica estable, de la zona centro de Chiapas y en una situación económica, ya lo decía, estable. Pues se va a enfrentar también de nuevo al tema del estereotipo de género. Es muy probable que sea una mujer sola,
en una situación que probablemente tampoco le va a permitir acceder a la justicia, pero el tiempo de acceso a la justicia se va a ir disminuyendo. Y voy a terminar nada más, por ejemplo, este mismo caso, pero con un hombre indígena también que vive en la zona, en la Sierra Norte de Chiapas, pero que es hombre. Seguramente también va a tener problemas de lenguaje, de distancia, de economía para poder pagar, pero el concepto de este estereotipo de género no lo va a tener, y el hecho de ser hombre le va a permitir seguramente acceder a la justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en México todavía traemos esta brecha de género muy arraigada. No es suficiente impartir justicia con perspectiva de género, sino que es muy importante, y con esto quiero ir cerrando, impartir justicia en igualdad de circunstancias. Hoy por hoy, las mujeres en este país, ya no es suficiente la lucha de género, sino lo que estamos pidiendo es la igualdad. Los mismos derechos para uno y los mismos derechos para otros. Esto va a traer al final beneficios para todos. Permítanme nada más cerrar diciéndoles, los 3 países que encabezan la lista que han logrado cerrar la brecha de género, no al 100, pero han logrado que esta brecha llegue a niveles del 98%, es casi igual hombres y mujeres: Islandia, Finlandia y Noruega. Esos países nórdicos a los que tanto el gobierno actual aspira a llegar en muchas materias, bueno, pues de seguir como vamos, se estima que los vamos a alcanzar en 200 años. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a la diputada federal Melissa Estefanía Vargas Camacho. Evidentemente, hoy en día tenemos un gran reto para ir reduciendo este tipo de brechas, ¿no? Tal vez necesitamos más acciones afirmativas y rompiendo barreras para ir poder, ¿no?, reduciendo pues estos porcentajes de las brechas. Muchísimas gracias. Damos ahora el uso de la voz a la doctora Claudia González Jiménez con la ponencia Brechas de Género en la Educación. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos de nueva cuenta aquí a la Escuela Judicial por esta invitación de nuestro director general y también del presidente Sodi. Y bueno, pues mucho de lo que se ha abordado en esta mesa, en este panel, es lo que yo también voy a retomar, puntualizar en algunos casos, pero es importante también considerar las participaciones con antelación, porque permite que ustedes como auditorio tengamos ese mismo idioma y sea más rápido ejemplificarles. Me voy a apoyar con algunas diapositivas para poder ilustrar de lo que vamos a platicar el día de hoy. Como saben, estamos en el panel de transversalidad de la educación judicial. Creo que ha quedado claro que sí es un tema de la perspectiva de género, incluirla en todas las aristas, en todos los ámbitos educativos. Bien lo decía ya la diputada de una manera muy concreta, la problemática de las brechas de género. Sí es importante hacer conciencia que en México, en nuestra realidad, sí tenemos que resolver o disminuir, como lo mencionaba, la brecha de género. ¿Qué es la brecha de género? Muchos estudiosos, muchos especialistas nos dan sus aportaciones. Yo solamente quisiera compartirles 3 que considero que son las más concretas. Hay una asociación de investigación española que se llama el Orden Mundial y ellos nos dicen que la brecha de género son las desigualdades, las disparidades que se dan de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero si recordamos la participación de la doctora Laura Zaragoza, ella nos daba un espectro más amplio, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Todas estas cuestiones de diversidad de género, ¿no?, comunidad LGTB. Entonces, la tarea no es sencilla, la brecha va creciendo. Otra de las aportaciones es del estudioso Pierre Bourdieu, y Bourdieu nos dice que la brecha de género tiene esa incidencia negativa en encrudecer en las sociedades las desigualdades, pero que si se atiende la brecha de género también es la plataforma idónea para ejercer los derechos en plenitud, que aquí nuestros participantes expertos también lo han comentado. Cuando estamos atacando vulnerabilidades, cuando estamos hablando de transversalidad, esto nos permite garantizar derechos. Y una tercera postura de la brecha de género nos dice que una vez que se logran terrenos igualitarios, vamos a propiciar
el disfrute de los derechos entre hombres y mujeres, pero también el disfrute de recursos y de oportunidades. Lo ha ilustrado muy bien la diputada y nos comentaba algunos ejemplos en nuestro país, en donde sí tenemos las mismas circunstancias, los mismos contextos, pero tenemos diferentes resultados si ejercemos como hombre, como mujer, o en este caso de nuestras nuevas posturas, cualquier otra diversidad de género. A mí también me gusta hablar de estadística porque nos ilustra y ayuda a visibilizar las problemáticas. Creo que todos en casa o en un café o en las escuelas siempre hablamos de estas brechas de género, ¿no? De alguna forma somera, no profunda, pero hemos tocado la problemática. Creo que todos tenemos casos en donde identificamos que por ser mujer tenemos más o menos oportunidades, o lo mismo sucede con los hombres. Bueno, pues resulta que hay un índice global que mide la brecha de género, y esta se llama The Global Gap Gender Index. Cada año el Foro Económico genera estos resultados y nos dice cómo vamos avanzando, que también ya nos ilustraba la diputada. Y resulta que en términos generales, pues el mundo ha avanzado sí en la aceptación de disminuir estas brechas, pero todavía hay tarea pendiente, mucho que hacer. 4 ámbitos, es correcto, lo económico, salud y supervivencia, que así le denominan, la educación y la política. En cuestiones de política, por ejemplo, este índice de los resultados del año 2021 nos dice que solamente el 40% de las mujeres ha podido aspirar a un mandato de gobierno a nivel nacional. México sigue teniendo pendiente esta tarea. También este índice nos dice, por ejemplo, que México sí está por debajo de la media, sí ha logrado avances significativos en las últimas 2 décadas, pero seguimos teniendo tareas pendientes en muchas tareas. La participación de su servidora aterrizará en materia educativa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer para eliminar estas brechas de género o irlas suavizando? Primera estadística. Hay una empresa española, no solamente el orden mundial, sino Ipsos, que también la doctora Laura Zaragoza ya se menciona en su participación. Ipsos se dedica a medir estas desigualdades. Entre enero y febrero de este año arroja una encuesta a 29 países. De estos 9 países seleccionados está México. Y resulta que arrojan la pregunta de, ¿en tu país percibes desigualdades? ¿Hay una diferencia de oportunidades? Y vamos a ver lo curioso de estos resultados. Ahorita les voy a decir por qué es curioso. En primer lugar, el que dice que no existen desigualdades ni disparidad entre hombres y mujeres en trato y en oportunidades, Arabia Saudita. Los hombres dicen que no hay desigualdades. En un tercer lugar tenemos a México, la misma pregunta, y aquí se dice que no vivimos desigualdades. El país que acepta que sí hay desigualdades, pero que en su realidad no se presentan estas brechas tan marcadas, es Japón. ¿Por qué hablo de curiosidades? Arabia Saudita, 5 años atrás, y tienen un mandato en donde si eres mujer y quieres ir al cine, necesitas ir acompañada de un hombre, papá, esposo o hermano. Para ir al cine, y tienen que ser en horarios matutinos o vespertinos, en la noche está prohibido que salgan. Si tú quieres manejar en Arabia Saudita, como mujer, necesitas también ir un acompañante. Además, tu licencia siempre debe de anotarse quién será la persona responsable si causas algún accidente. Es un retroceso y estamos en siglo XXI y tenemos un índice que mide esas desigualdades y se siguen presentando. Vamos al tercer lugar, México. ¿No tenemos desigualdades? ¿No existe diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres? Sí, y las vivimos a diario. Aquí lo peligroso es que hemos normalizado esas diferencias y entonces decimos que por cultura, por tradición, por estereotipos, es normal que un hombre tenga más oportunidades laborales, es normal que tenga cargos directivos. ¿Por qué? Porque no le toca esta labor doméstica de la crianza y él se puede desarrollar en plenitud, que es normal que las mujeres no lleguen a estudios de posgrado, pero sí el hombre. Por eso esta estadística me gusta mucho utilizarla en estos temas porque nos está arrojando cómo estamos no apreciando las realidades o enfocándonos en las problemáticas. ¿Qué sucede a nivel mundial?
Efectivamente, Islandia ocupa el primer lugar de este ranking y lo ven ustedes en color verde porque es el que se aproxima a la calificación casi perfecta. Ajá. En esta gráfica lo que observamos es que Afganistán es el que ocupa el último lugar, en donde sí hay brechas de género bastante marcadas. Y lo sabemos, es un ambiente de guerra en donde se suspenden derechos humanos y bueno, el retroceso en este aspecto es por sinergia que se tenga que dar. No se justifica, pero son realidades que se presentan. México tiene un color que se aprecia con avances para eliminar brechas de género. ¿Por qué? Porque se miden las políticas públicas, como lo mencionaba nuestro consejero, porque se miden las iniciativas de ley y lo que se está regulando, y eso ayuda mucho a considerarnos un país que está abierto a eliminar estas desigualdades. En sus tiempos de ociosidad yo les recomiendo que revisen estas gráficas o estos índices porque mucho nos ayuda a ver qué tanto estamos avanzando y cuáles son nuestras tareas pendientes. ¿Cuáles son los países con mayor igualdad de género? Está Islandia, Finlandia, Noruega, que son estos países nórdicos, Nueva Zelanda, tenemos a Suecia y curiosamente un país africano que también está haciendo un gran esfuerzo para poder eliminar sus barreras. Pero ¿qué creen? Que en el ranking de esta perspectiva positiva hacia la eliminación de las brechas de género en Latinoamérica, México no es un ejemplo. Caso contrario, Nicaragua. Es decir, algo estamos fallando, algo nos está faltando considerar para seguir avanzando en la eliminación de estas brechas. Quiero ilustrar con esto lo que bien comentaba de las realidades mexicanas la diputada, de que esto hace más visible estas faltas de oportunidades o las desigualdades. Resulta que existe una tarea pendiente de más de 100 países alrededor del mundo de legislar con igualdad o con perspectiva de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tarea pendiente. México ha dado grandes pasos en ese punto. Sin embargo, sabemos que la labor o la tarea doméstica sigue sin ser remunerada. Es una tarea pendiente que está en nuestro país. En México carecemos de un sistema nacional de cuidados. Es decir, nuestros niños y nuestros adultos mayores o personas con discapacidades o enfermas, con alguna enfermedad crónica, tiene que estar supeditado al cuidado de un familiar, siempre es la mujer, o en regla general casi siempre es la mujer. Y esto lo que hace es obstaculizar su acceso a la educación, el ingreso al sector laboral formal, porque claro, la mujer nos vemos en la necesidad de sacar adelante la familia y lo hacemos de maneras informales. Es decir, en México hay mucho que trabajar en este punto. Pero bueno, hay buenas noticias como lo comentaba nuestra diputada. Esta gráfica me interesa y la voy a actualizar porque desconocía esta aprobación de la iniciativa en donde la licencia de la paternidad, y ojo, hombres, hay que empezarla a ejercer. Sí, en México está considerada para 5 días versus cuando nosotros como mujeres tenemos este permiso más amplio, con más días, hasta totalizar unos 84 días. Ajá. Ahora ya nos dio la buena noticia que tendrán ustedes 35 días. Va a pasar a pleno, 35 días para que ustedes gocen de esta licencia de paternidad. Claro, son estas nuevas tendencias, estas nuevas realidades en donde la crianza no solamente pertenece a la mujer. De verdad, esto va a ayudar mucho a cambiar estereotipos y que en el sistema educativo nos abone a cambiar estas realidades que tanto obstaculizan al crecimiento económico. O sea, sí van de la mano y sí es de gran relevancia. Un ejemplo interesante es que en Bosnia y Herzegovina, tienen tienen todo el año para disfrutar su licencia de maternidad, pero le dan 5 días al hombre, la disparidad, ¿no? Creo que con esto México será icónico porque los más altos ubicamos Ecuador con 12 días, Venezuela 14 e Inglaterra 14 días para el hombre, ¿no? Disfrutar estas licencias. Entonces es una excelente noticia. Con este escenario genérico, voy a aterrizar ya en el punto concreto de mi participación. ¿Qué sucede con las brechas de género en el ámbito educativo? Estas fotos lo ilustran. Ustedes recordarán, había mayor presencia de hombres en los sistemas escolares, por ejemplo, en los sistemas anglosajones, que había esta división o segregación hasta racial, en donde los negros y los de tez blanco no podían compartir, y que esto ha ido avanzando. En México era claro también esta segregación en cuestiones, por ejemplo, de indígenas, y bueno, México ha sido clasista a través de la historia. Resulta que en el sistema educativo encontramos muchas tareas pendientes también, en donde necesitamos ir cambiando estereotipos,
e ir combatiendo estos casos reales, por ejemplo, que nos comentaba también la doctora Laura Zaragoza, con estas nuevas formas de emparentar. Hace 6, 10 años se escuchaban casos en donde no dejaban inscribir a menores de edad si los padres o las madres eran de una orientación sexual homosexual. Es decir, tenía 2 mamás o 2 papás y no les permitían el acceso a la educación. Tenían que ir vagando de una escuela a otra, casi siempre de carácter privado, para que se les aceptara. Estos casos siguen presentándose menos y ahora se denuncian, y eso es un gran ejemplo de cómo vamos nosotros combatiendo estas desigualdades. Hay una psicóloga educativa chilena que me gusta mucho cómo aborda estos temas de brechas de género, y ella dice que en Latinoamérica y el Caribe sí se han dado grandes avances en cuanto a la educación. Esta es una frase que ella arroja en el año 2008, casi 15 años, y dice: hay que reconocer que en Latinoamérica y el Caribe ya se tiene una amplitud en la matrícula, ya hay más gente, tanto hombres como mujeres, en el sistema educativo, pero ojo, la tarea pendiente ahora es dar educación con calidad y disminuir las cuestiones de diversas oportunidades entre hombres y mujeres. Es una tarea pendiente. De acuerdo a esta autora, Latinoamérica y el Caribe, si seguimos repitiendo los mismos sistemas educativos donde se enfatizan o se normalizan las desigualdades de brecha de género, pasarán más de 100 años para llegar a un mundo sin desigualdades. Tarea bastante difícil. Perdón. Sabemos que en 1995 se da este pronunciamiento de apoyar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero resulta que estamos hablando de 1995 y a la fecha sigue siendo un tema pendiente. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Es decir, nos estamos aplicando en los ámbitos legislativos, nos estamos aplicando en el ámbito educativo, pero como sociedad seguimos discriminando, seguimos enfatizando las diferencias, seguimos promoviendo las desigualdades o las seguimos normalizando. Es decir, sí están los acuerdos internacionales, pero como sociedad todavía no abrazamos esas posturas. Les voy a compartir lo que dice INEGI en su último estudio estadístico en cuanto a hombres y mujeres, que se dio en el año 2019. Y entonces INEGI nos comparte que en México hay una tendencia a la alza en donde las mujeres se incorporan a los sistemas educativos a nivel superior y han rebasado a los hombres. ¿Cuáles son las carreras que escogen las mujeres en México a nivel superior? Primer lugar, Derecho. Segundo lugar, Psicología. Tercer lugar, Enfermería. ¿Por qué hay esa tendencia? Porque estas disciplinas permiten combinar los estudios, la formación universitaria y las obligaciones en casa. Entonces son, por así denominarlas, las carreras afines o más nobles para poder continuar con estas jornadas que se dan de manera informal en casa. En cambio, los hombres en México están escogiendo Derecho en primer lugar, Administración en segundo y Medicina en tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que sí seguimos presentando un escenario de desigualdades por las cuestiones extras. Pero lo curioso es que coincidimos en Derecho, y es aquí donde ya aterrizo con mi participación en particular. ¿Qué pasa con la disparidad de género y el derecho? ¿Tenemos contexto legal? Sí, de hecho tenemos 2 normatividades, la federal y la estatal, muy claras, la de 2006 y 2010. El Estado debe de garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres porque esto propicia el desarrollo del país y garantiza la democracia del país, es decir, el Estado de Derecho. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como abogados y en específico el Poder Judicial? Tenemos que incidir para ir disminuyendo estas desigualdades. 1, hacernos consciente y 2, propiciar las herramientas para poderlas disminuir. Y se identifican 2 ámbitos en específico, que es la impartición de justicia, que ya lo abordaba la diputada, y la argumentación jurídica. Aquí en la Escuela Judicial, afortunadamente, estamos enfocados en esos rubros. Tan es así que se han dado, esta es una estadística que les estoy compartiendo del 2019 y 2021, 2020 nos toca pandemia, pero se han dado varios cursos y capacitaciones a nuestros servidores públicos con lenguaje inclusivo, con perspectiva de género, impartición de justicia bajo los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para grupos vulnerables, etcétera. Es decir, sí estamos trabajando, sí les estamos acercando estas herramientas a los juzgadores y todos los servidores públicos para la impartición de justicia con perspectiva de género. ¿Hay mucho que hacer? Sí.
Tareas pendientes, como las platicaba. Y esto lo voy a encerrar en 5 conclusiones. Punto número 1, hay que estar conscientes que sí tenemos desigualdades, que sí hay brecha de género en nuestra realidad, ¿ok? 2, el sistema educativo, sin duda, a través de la historia, es la herramienta, es el instrumento que garantiza ir disminuyendo estas brechas. Tercero, si queremos paridad entre mujeres y hombres, ambos debemos de ir hacia las mismas finalidades, garantizarnos una vida sin violencia y sin estas desigualdades. La familia y la escuela son la fórmula perfecta, y esto lo han demostrado los sistemas nórdicos, es la fórmula para combatir estas desigualdades de género. 5. Esto voy a hacer pausa aquí, quiero enfatizarlo. Hay una autora de apellido Mora Sánchez y ella dice que hay que educar al niño para no castigar al hombre, pero para no enterrar a las mujeres. Y sabemos que esa es una realidad en México. Y yo aquí lo ampliaría y les diría, hay que educar a nuestra niñez para no castigar o sancionar a nuestros hombres y mujeres y que no desaparezcamos, porque también los hombres sufren violencia en México, porque también están siendo víctimas de la delincuencia y también desaparecen. Y la última, como escuela, todas las escuelas judiciales tenemos esta gran oportunidad de abrazar la Cátedra UNESCO. Cátedra UNESCO, hay una exprofesa que se llama Equidad y Liderazgo, y esta está comprobada que a nivel mundial donde se ha aplicado, es una herramienta para hacer conciencia de las brechas de género, pero buscar los puntos prácticos para cada uno de estos contextos o naciones e ir disminuyendo las desigualdades. Bajarlo a cuestiones prácticas, cuestiones de usos y costumbres sociales, y no nada más en teoría o en un libro. Hay que optar por las cátedras UNESCO. Por mi parte sería cuanto, y les agradezco el espacio y su tiempo. Agradecemos a la doctora Claudia González Jiménez con su ponencia Brechas de Género. E igual que en el caso de la diputada, pues bueno, es relevante eliminar, ¿no?, todas estas barreras, llevar a cabo acciones afirmativas y evidentemente, pues bueno, esto conllevará su tiempo y tal vez el desarrollo de normatividad que nos permita irlas eliminando, ¿no?, y la adopción de políticas públicas en este sentido. Una vez que terminamos con la participación de las distintas ponencias, vamos a dar lugar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas si alguno de los panelistas desea contestar, ¿no? Serían algunas de estas preguntas. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se pueden transversalizar en la formación judicial que involucren temas de género, niñas, niños y adolescentes y grupos en situación de vulnerabilidad? ¿A quién le gustaría de los panelistas? Doctor Guillermo. Sí. Adelante, por favor. Pues como decía yo que hay un vacío temporal muy importante, pues creo que también debió de ser en materia de rigor en la educación formal para tanto los pequeños para arriba, una educación continua que llega hasta la adultez mayor. Y de todos los, debía de aparecer en todas las profesiones, porque se nos hemos olvidado que convivimos y trabajamos con seres humanos y nos han individualizado tanto que desconocemos al prójimo. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, diputada. Doctora, adelante, por favor. Es interesante la pregunta porque efectivamente en la teoría es fácil recomendar o sugerir, bueno, que las escuelas dejen tal libro, ¿no? Esto es lo que nos permite entender lo que es una brecha de género o los retos que tenemos para la impartición de justicia con grupos vulnerables. Las estrategias que están funcionando es muy basado en estas técnicas de Yale bajo la perspectiva de Logic. ¿Qué quiere decir? Vamos a aplicar los casos, simulación de casos, de realidades. Me encantó la participación de la doctora Laura porque decía, yo soy mujer vampiro, ¿no?, en este supuesto. Y entonces, eso es lo que estaríamos aplicando nosotros en aula, esta simulación de las realidades. Te está llegando una persona de la comunidad LGTBQ, te está llegando estas nuevas modalidades de reconocimiento de género. Tú como juzgador, ¿cómo lo estarías tratando? ¿Cómo se le estaría dando la atención? ¿Cómo le estaríamos orientando para resolver? Hace 2 días estaba escuchando en radio al ministro Saldívar y decía,
la gran responsabilidad que tenemos como juzgadores es que en temas de igualdad, de no discriminación, es que nosotros tenemos que igualar la cancha. En nuestras manos está generar estas igualdades. De aquí a que llega a lo mejor un pronunciamiento, la formalidad legislativa, está en manos del juzgador garantizar estas igualdades, ¿no? Porque casi siempre hay muchos casos de reforma que así llegan, ¿no? Porque llegan amparados, porque llegan con esta dictaminación del juzgador. Entonces, de manera muy concreta, esta simulación de casos prácticos ayuda mucho a entender estos temas. Muchísimas gracias, doctora. Y en este sentido, sí, adelante, consejero. Nada más complementar la pregunta, bueno, una respuesta que también me gustaría abonar es lo que comentaba en mi participación, que es un tanto la colaboración en estrategias de esta naturaleza en la educación judicial. Es decir, no solamente incorporar en los planes de estudio a los expertos en didácticas y a los que operan el sistema de justicia, sino también a los usuarios, es decir, tener todo el contexto, tanto el que presta el servicio, el que educa y el que recibe el servicio. Creo que sería el círculo virtuoso para efecto de una política pública integral. Gracias. Gracias, magistrado. En este sentido, y en razón de las dos preguntas anteriores, ¿qué relevancia o importancia creen ustedes que tienen los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, creo que son muy importantes porque son un parteaguas en la actuación judicial, pese a que no son vinculantes, sí nos ayudan bastante en la tarea jurisdiccional, porque ahí incluso hay un criterio que, por ejemplo, en la escuela o los libros o la doctrina nos enseñan que nos limita la competencia, y en el protocolo dice, oye, pese a que te consideres incompetente por razón de territorio, tienes que pronunciarte en un caso de urgencia. O sea, protege o dicta las medidas de protección y entonces remite el asunto al juez que consideres competente. O sea, es un cambio, es un paradigma diferente en pro de estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Creo que es importante porque también incluso nos va guiando cómo actuar en caso de los presupuestos procesales, en la valoración de las pruebas, que también tenemos una metodología en los códigos, pero en tratándose de niñas, niños y adolescentes, tiene distinta metodología. Primero, tomar en cuenta la opinión de las niñas y los niños, es lo más importante, pero no solamente escucharlos, que es lo que hacemos, sino también decirle la trascendencia de esa opinión, es decir, ¿por qué en este caso no te quedas con papá o mamá como tú decides? Tal vez no es lo más conveniente, pero decírselo. Creo que es la parte que nos está faltando en la actuación jurisdiccional, porque los escuchamos, sí, está bien, pero bueno, ¿cómo trascendió esa opinión en el resultado? Y eso puede aplicar para cualquier política pública. También en los foros que ha hecho la legislatura, etcétera, ¿no? Escucharlos, pero también qué impacto tiene esa participación de esta población infantil. Gracias, magistrado. Y finalmente, una última pregunta. ¿En qué grupo de edad consideran sería más efectiva o más efectivo trabajar el pensamiento crítico para concientizar acerca de la vulnerabilidad y consecuentemente esto tenga un mayor impacto? Bueno, yo creo que en este tema todos tendríamos seguramente algo que comentar, pero a ver, la edad es indistinta. Déjenme decirles que hoy por hoy existen centros de reeducación, por ejemplo, para agresores, que incluso ya forman parte de protocolos dentro de los procesos de justicia y que aquí el magistrado no va a dejar mentir. Son a veces los mismos juzgadores los utilizan para reenviarlos para que pasen por un proceso de reeducación, reconociendo que nunca es tarde para reaprender o para reeducarte en estos temas, ¿no? Hay cosas que son irreconciliables, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ya de violencia. Sin embargo, la mejor edad seguramente es la infancia, por eso lo que decía
que además nos complementamos muy bien, lo que decía la maestra hace un rato. Estos países que han logrado avanzar tanto en disminución de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y grupos vulnerables, por ejemplo, es porque han impulsado una agresiva política pública en las casas y en los hogares. Es decir, reconociendo que la educación no solo es aquella que se da de manera formal, sino la que nosotros impulsamos desde los hogares. El sistema educativo nórdico, por ejemplo, está muy vinculado al sistema, a la dinámica familiar que se viven en estos países, por ejemplo. Entonces, han logrado embonar adecuadamente y que la educación se extienda en viceversa una y otra. Y creo que ese es un tema pendiente que tenemos en México. Hemos abandonado la formación de valores de nuestros hijos, de nuestras hijas. Le hemos dejado como la única responsable de la educación de nuestros hijos y de nuestros menores a la escuela y a veces hasta la televisión, ¿no? A las redes sociales, a los medios de comunicación, pero hemos desvirtuado el papel y la tarea que como formadores tenemos cada uno de nosotros. Todo educa, lo que nosotros hacemos en las calles educa, lo que hacemos en las casas educa, lo que hacemos en el espacio público, en el privado educa, y eso lo hemos ido dejando de lado. Creo que tenemos una enorme oportunidad con las generaciones que vienen. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes de manera muy particular. Yo soy mamá de una adolescente de 15 años que es la más defensora de los derechos de las personas. Traen ya ese chip en donde traen muy arraigado una visión de justicia y de igualdad, en donde no puedes juzgar al otro simplemente por la manera en que se viste, cómo se comporta, o por lo que es, o por su género, por su inclinación. Creo que México tiene una enorme oportunidad en los jóvenes y la sabe aprovechar adecuadamente, y ahí las generaciones más adultas, como son las nuestras, tenemos el enorme reto de ir de la mano con ellos en un nuevo proceso de educación en materia de igualdad. Serían mis comentarios. Muchas gracias, diputada. Bueno, ya a manera de conclusión, creo que la parte más relevante es eliminar las brechas, estas barreras, ¿no?, que al día de hoy existen, que solamente podrán llevarse a cabo a través de una labor diaria en donde va a jugar un papel fundamental el tema de la capacitación, ¿no?, sobre todo en materia de niños, niñas y adolescentes. Bueno, sería la conclusión final y agradecemos a todos su presencia. Gracias.